de ti y a esperar, Señor, todas esas cosas a las cuales tú nos quieres llevar y que tienes preparadas para cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas en ningún momento, Señor. Guíanos en tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, tengo una palabra para ti en esta tarde que le he titulado 3 pasos para una obediencia perfecta. 3 pasos para una obediencia perfecta. Qué bueno es que tú y yo aprendamos a obedecer al Señor al 100%. No al 50, no al 30, no al 20, sino que podamos tener una obediencia perfecta delante del Señor. Yo he encontrado 3 pasos, pero antes de dártelos, yo quisiera llevarte ahí a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, en el verso número 22. Nos dice la palabra, si puedes abrirlo. Dicen las Escrituras: habiendo purificado nuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Por qué fueron purificadas nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Cuando tu alma está sana, cuando tu alma está purificada, tú tienes una mejor relación con la gente. No de una manera hipócrita, no de una manera egoísta, sino puedes amar sin fingimiento, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero para llegar a este punto, primero tuvimos que haber sido purificados por la obediencia a la verdad. Estaba leyendo en una página de educación infantil una definición que le daban a la obediencia. Y me llamó la atención lo que decía, porque es para niños, pero fíjate muy bien lo que dice. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación. O sea, tenemos que colaborar y participar. O los niños, están hablando de los niños, tienen que participar y colaborar. Es importante, ¿para qué? Para tener buenas relaciones, ¿verdad? Se necesita la obediencia para tener buenas relaciones, la convivencia para poder convivir de una manera correcta y para que podamos también hacer tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. No todos los niños aprenden a ser obedientes de la misma manera y en el mismo tiempo. Todo dependerá de cómo se inculca ese valor y del carácter que tenga cada uno. Dile ahí a la persona de al lado: hermano, hermana, usted obedece diferente como yo lo hago, ¿verdad? Todos obedecemos diferentes. Unos mal, otros bien, ¿verdad? Yo no lo sabemos. Cada quien pues más o menos puede percibirlo. Pero yo creo que cada uno de nosotros necesitamos crecer en la obediencia. Necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser transformados por el Señor. ¿Por qué? Porque aunque me llamó la atención esta definición, porque aunque es dicha para niños, yo creo que también puede aplicar para la vida de los que ya no estamos tan niños, para la vida de todos aquellos que ya se supone hemos madurado y ya tenemos una experiencia mayor en nuestras vidas. La obediencia, déjame decirte que no es muy grata para muchos. ¿Por qué? Porque implica someter la voluntad a la voluntad de otro. Implica la obediencia someter nuestra voluntad a la voluntad de otra persona. Y eso pues no nos agrada mucho. Que otro tenga el control de nuestra voluntad, pues muy apenas lo tenemos nosotros. ¿Cómo le vamos a permitir a otra persona que lo haga? La verdad de las cosas es que en todas las etapas de la vida nosotros tenemos que saber que tenemos que obedecer. Hay veces que escuchamos esto de que tenemos que someter nuestra voluntad a otro y pensamos de aquel que tiene que someter nuestra voluntad como un tirano, como una persona que desea controlarnos, como una persona que desea someternos. ¿Y por qué lo pensamos de esta manera? Porque hay algo en nuestro corazón que se llama orgullo, que no permite que otro tome el control de nuestra vida. Pero
esto es imposible de lograr porque cada uno de nosotros tiene que someter su voluntad a otra persona desde el momento en que nacimos. Nuestros padres tienen el control de nuestra voluntad, después los maestros en la escuela, después pues en las universidades o los trabajos en donde estamos. Hay quien dijo, no, es que yo no quiero ser empleado porque no quiero que nadie me mande. Entonces abren su propio negocio, pero cuando abren su negocio se dan cuenta que siguen siendo obedientes o que tienen que seguir siendo obedientes hacia sus clientes. Por algo dicen por ahí que el cliente es el que manda, ¿verdad? Entonces, pues es una realidad, porque si no se hacen las cosas muchas veces como el cliente desea, pues el cliente se va con el que las haga como él quiere y no te compran y no va a prosperar tu negocio. Entonces, llegamos al punto de entendimiento que cada uno de nosotros va a tener que rendir su voluntad hacia otras personas. Ahora, el punto o el problema no es ese. ¿Por qué? Porque la transformación de una persona llega a través del proceso de la obediencia. Desde que nosotros comenzamos en nuestra infancia a obedecer a nuestros padres, nosotros vamos siendo formados, nosotros vamos siendo corregidos. Por eso es que si no fuimos formados en un inicio, pues muy probablemente ya en una etapa adulta no vamos a poder realmente tener esa formación o no vamos a poder tener una buena relación con las demás personas. Muchos problemas del matrimonio se debieron a que cuando eran chiquitos se les daba todo lo que querían a los pequeños y hacían lo que ellos querían y llegan al matrimonio y se dan cuenta que las cosas no son así y que tenemos que amarnos unos a otros, pero también va a haber una autoridad en el hogar. Espero que no sea la mujer, ¿verdad? Sino que sea el hombre con el amor de Cristo para amar a su esposa, así como Cristo amó la iglesia. Así lo dice la palabra. Amén. Entonces, amén. Amén. Nomás los hombres dijeron amén. Bueno, así lo dice la palabra. Ahí le dicen al Señor, los que no estén de acuerdo. Muy bien. Por ejemplo, hay algo que tenemos que entender. La obediencia hay veces que va a ir por el camino correcto. Tenemos que obedecer, pero ¿a quién tenemos que obedecer? La palabra nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades superiores. ¿Cuál es la mayor autoridad que nosotros tenemos? ¿Quién? El Señor. El Señor es nuestra máxima autoridad. ¿Ok? Dios es nuestra máxima autoridad. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios también es autoridad para nuestras vidas? Entonces, cuando nosotros le damos la autoridad al Señor, van a venir otros que nos quieran llevar a que nos sometamos a ellos también para distintas cosas. Ahora, no quiere decir que es malo someterse a alguien que no es cristiano, por ejemplo. Pues nos tenemos que someter a nuestros gobiernos, nos tenemos que someter a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente, nos tenemos que someter a las autoridades porque dice la palabra que han sido puestas por Dios. Pero si una de esas autoridades atenta contra la verdad de Dios, entonces nosotros nos dejamos de someter a esa autoridad para someternos a la voluntad del Señor, a lo que el Señor quiere hablar. Por ejemplo, hay gente que tiene que obedecer a su jefe de trabajo en muchas ocasiones para hacer algo que no es correcto. ¿A alguien le ha tocado que su jefe de trabajo le pide hacer algo que no es correcto? Algo que atenta contra la moral, contra los principios cristianos, contra las leyes de aquí de la tierra. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido ese tipo de experiencias. Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano van a venir las consecuencias si nosotros obedecemos eso que es incorrecto. Por el contrario, aquellos que obedecen la palabra de Dios, aun y cuando enfrenten dificultades por obedecer la palabra del Señor, van a ver la mano de Dios actuando sobre su vida y van a ver una respuesta en cuanto a todo lo que el Señor va a hacer cuando nosotros somos obedientes a Él. El obedecer al Señor es caminar por el camino largo. No es por el corto. La desobediencia al Señor nos lleva a tomar atajos que nos van a meter en problemas en muchas ocasiones. Recuerdo haber escuchado la historia de un hombre que era obediente al Señor y él trabajaba en una dependencia del gobierno.
Y este hombre, fíjate qué interesante es, porque este hombre veía cómo prosperaban sus compañeros de trabajo, su jefe, los que estaban ahí trabajando con él, aún las personas que él estaba liderándoles, empezaban a prosperar porque llegaba gente y por tratar de sacar adelante sus proyectos, los corrompían, y estos pues les daban permisos y permisos y permisos, no importando que hubiera algún problema en lo que fuera a llegar a pasar, a causa de no revisar bien lo que tenían, si estas personas estaban haciendo bien o estaban haciendo mal con el permiso que estaban solicitando. Entonces este hombre ve cómo empiezan a prosperar, y unos empezaron a comprar carros nuevos, y otros empezaron a remodelar su casa, y otros hasta compraron casa nueva de todo lo bien entre comillas que les estaba yendo. Este hombre, llegaron con él también de la misma manera, pero él dijo: mira, ¿sabes qué? Yo no actúo así. Yo obedezco lo que el Señor quiere y hago su voluntad, y no quiero hacer eso que me estás pidiendo. Se los daba a entender, y la gente lo comprendía y se iban con el otro que sí les iba a hacer caso. ¿Y cuál fue el resultado de todas estas cosas? Que vienen a hacer una auditoría a ese despacho, y resulta que salen implicados pues la mayoría de los que estaban ahí en ese lugar. Muchos fueron despedidos y otros tantos también llegaron inclusive a parar a la cárcel. Y este hombre, que había hecho lo correcto, fue puesto como el líder principal, como el jefe principal de esa oficina. Y así es el Señor también con cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos hacer su voluntad, cuando decidimos hacer lo correcto, cuando decidimos obedecerlo a Él y no obedecer a toda la basura del mundo que viene a tratar de desviarnos y a que acortemos el camino o a que tomemos atajos, el Señor, en base a su palabra, nos guía hacia la verdad. Y aunque es un camino largo, aún y que en ese camino tenemos que padecer para hacer su voluntad, al final vamos a ver la victoria en todas las cosas que podamos enfrentar. El libro de Proverbios, en el capítulo número 10, en el verso número 9, dice la palabra: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si tú caminas en integridad, alguien dijo: el que nada debe, nada teme. Y es una realidad. De la misma manera, el que sí debe, anda con temor siempre de que no lo vayan a cachar, de que no lo vayan a detener, que no vaya a salir a la luz todo lo que están haciendo. El que pervierte sus caminos va a ser quebrantado. Y el que pervierte sus caminos es desobediente a la palabra de Dios. El que pervierte sus caminos no quiere hacer su voluntad. La integridad viene a través de la obediencia al Señor, y la paga siempre va a ser buena. Pedro indica que llegamos a ser obedientes porque nuestras almas fueron purificadas, ¿verdad? Volviendo al pasaje de un inicio, porque fueron purificadas. ¿Y cómo fue purificada nuestra alma? Fue purificada a través de la obediencia a la verdad, y a la vez porque fuimos ayudados por el Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo: no es fácil obedecer la palabra del Señor si no estamos llenos del Espíritu Santo. Mas sin embargo, si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, entonces te va a guiar para que tú puedas cumplir la obra que el Señor nos está llamando. En el libro de Romanos capítulo 10, en el verso número 16 y 17, quisiera leerte este pasaje. Dice la palabra: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Vamos a ver primero esta parte. Mas no todos, ¿qué? No todos obedecieron al evangelio. ¿Dónde? Allá afuera, ¿verdad? Aquellos que no tienen al Señor, aquellos que no lo conocen, no lo obedecieron. Mi pregunta es: ¿habrá algunos de nosotros aquí también que nos falte obedecer la palabra del Señor? ¿Habrá alguno de nosotros que no hayamos obedecido al Señor, que hubiéramos sido desobedientes, o simplemente con omitirse no ser obedientes al Señor ya lo estamos desobedeciendo? Y luego se pregunta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Responde el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17, en el siguiente verso. Dice: así que la fe es por el oír. O sea,
la fe, el creer en el anuncio del Señor, el ser obedientes al Señor, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, porque aquí vemos los 3 puntos o los 3 pasos que nos van a llevar a la obediencia, esos 3 pasos que platicamos en un inicio. Y el primer paso es la palabra de Dios. El primer paso que tenemos que saber y entender es que Dios habla, ¿ok? El Señor nos habla. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, en el verso número 1 y verso 2 dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿A cuántos nos ha hablado muchas veces el Señor? ¿A cuántos nos ha hablado de muchas maneras? De una o de otra o de otra o de otra, para que entendamos, ¿verdad? Para que podamos razonar, para que podamos entender qué es lo que quiere hacer. Nos habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes eran los profetas los que hablaban la verdad divina, los que le transmitían al pueblo de Dios lo que tenían que hacer. Verso número 2, dice la palabra: en estos postreros días o en estos últimos tiempos, fíjate cómo estamos viviendo los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué gran verdad gloriosa tenemos, que a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser encaminados en su verdad y en su gracia eterna. Cuán grande y bueno es el Dios que tenemos, que aún y a pesar de nosotros, en su amor y en su misericordia, Él se ha revelado y nos ha mostrado el camino que tenemos que seguir para que nos vaya bien. Nos ha mostrado el camino en el cual tenemos que andar para que nos vaya bien en la vida. Lo primero que tenemos que saber es que no hay obediencia si no hay una voz de autoridad que nos mande a hacer algo en particular, ¿ok? Si Dios no nos habla, pues no podemos obedecerle. Entonces tenemos que saber que Dios nos habla. Primero tenemos que saber que hay una voz de autoridad que nos guía a hacer algo que muchas veces va en contra de la voluntad nuestra. ¿Ok? Tenemos que someter nuestra voluntad a Dios. La pregunta que yo tengo para ti es: ¿cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que cada uno de nosotros, a la cual cada uno de nosotros le estamos poniendo atención? Porque la voz que obedecemos es la acción que nosotros tomamos y por consecuencia es el fruto que nosotros vamos a recibir. Si no es la voz de Dios la que tú estás oyendo, si tú estás oyendo la voz de otras personas que no conocen al Señor, o estás oyendo la voz de tus emociones o la voz de tus sentimientos o cualquier otra voz distinta a la del Señor, déjame decirte que el camino al que vas es un camino de muerte. De este camino es un camino de muerte. Mas si la máxima autoridad que tú tienes es la voz de Dios sobre tu vida, entonces tú vas a encontrar vida de parte de Dios. No te digo que no puedes tener deseos o que no puedes tener anhelos o que tú a veces quieres hacer cosas que tú quieres hacer. Lo que te estoy diciendo es que no puedes tú tener una autoridad diferente a la de Dios que te quiera desviar a un camino distinto. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos? ¿Cuántos de nosotros tenemos emociones? ¿Cuántos de nosotros tenemos un jefe que no ama al Señor? Es más, que puede ser hasta ateo. ¿Lo vas a obedecer o no lo vas a obedecer? Pregunto. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu autoridad. Aunque sea ateo, que sea lo que sea. ¿En qué momento no acatarías su instrucción? ¿En qué momento no lo obedecerías? En una ocasión, el sumo sacerdote de los judíos, ¿verdad?, metió a Pedro y a algunos de los discípulos ahí a la cárcel y les dio una opción para salir de la cárcel. Ellos ya iban a salir porque realmente por lo que lo estaban metiendo no era causa de prisión, pero él les intimó o les dijo: ¿saben qué? Ustedes no pueden predicar a ese Jesucristo al que están predicando.
los voy a soltar, pero no quiero que anden predicando ese Jesús que ustedes tienen por Mesías. ¿Era autoridad de Pedro o no era autoridad? Definitivamente sí lo era. Pero ahí en el libro de Hechos, en el capítulo número 5, en el verso número 29, dice la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces no desea lo mejor para tu vida. Al contrario, el hombre muchas veces es egoísta y desea lo mejor para ellos. Y muchas veces te van a llevar a cometer errores muy graves si tú antepones lo que ellos te están diciendo a lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no pasaron por el martirio, no entregaron sus mismas vidas por causa del evangelio del Señor, porque no quisieron negar la verdad divina, porque no quisieron negar a Cristo? Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si Dios ha hablado, ni el infierno, ni nuestros deseos, ni ninguna otra persona nos podrá llevar a una dirección diferente a la cual el Señor nos ha marcado. Y la dirección que Dios nos marca es a través de su palabra. Y su palabra es verdad. Así que lo primero que tenemos que saber es que Dios nos habla. Tenemos un Dios vivo que se revela sobre nuestras vidas y nos da una dirección. Ya sabemos por dónde debemos de caminar. ¿Por dónde? Por el camino que Dios ha puesto para nosotros. Número 2, nosotros escuchamos. Volvamos otra vez al pasaje de Romanos 10, verso 17. Dice la palabra: así que por la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la obediencia se aplica, pero en sentido inverso, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es saber que Dios habla, que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios quiere traer una dirección para nuestras vidas. Ahora, lo segundo, si vamos del inverso hacia adelante, o cómo se le pudiera decir, bueno, si vamos de atrás para adelante, lo segundo que tenemos que hacer es oír. Porque si Dios habla, pero yo no escucho, pues no voy a poder obedecer. Yo tengo que oír, yo tengo que poner atención en lo que Dios está hablando. El libro de Jeremías, en el capítulo número 7, en el verso número 23, el Señor habla y dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y andad en todo camino que les mande. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Cuando el Señor nos manda algo es porque Él quiere que nos vaya bien. Una de las cosas a las cuales Dios nos está llamando es a estar atentos a lo que Él quiere revelar a cada una de nuestras vidas, a escuchar su voz, a ver en su palabra todas las cosas que ya ha dejado escritas para que podamos seguirlas. En la actualidad hay mucha gente que en vez de oír la voz, en vez de querer oír la voz del Señor, oyen la voz del enemigo y los hacen el Dios de ellos aún sin querer hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí en su palabra: mas esto les mandé. Ahí está la voz de Dios, de autoridad, mandando algo, diciendo: escucha mi voz, y si tú la escuchas, voy a hacer a ustedes por Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces Él viene a ser nuestro Dios. Lo hacemos nuestra autoridad, ¿ok? Seguimos su voluntad. ¿Qué pasa cuando tú no quieres obedecer a alguien? Pues porque tú no lo tienes por autoridad tuya. ¿Qué pasa cuando los hijos no quieren obedecer a los padres? Porque no quieren que sea su autoridad. Su autoridad son ellos mismos para hacer lo que ellos quieren en el momento en que ellos quieren. Y aún nosotros ya en esta etapa, pues muchas veces podemos rebelarnos en contra de la autoridad. Pero mira, rebelarte en contra de Dios es un problema muy grave. En la actualidad hay tanta gente que en vez de oír la voz de Dios para hacerlo el Dios suyo, oyen la voz del enemigo y hacen al diablo el Dios de ellos. Por ejemplo, hay personas obstinadas en creer que Dios y el diablo son una fábula. Creen que
que Dios no existe. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor habla en contra, en su palabra, del estilo de vida que están llevando. Y como están llevando un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, entonces por consecuencia deciden cerrarle la puerta al Señor y no querer hacer lo que Él pide para ellos. ¿Sabes qué, Dios? Gracias, pero no gracias. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Es más, tú ni existes. ¿Para qué voy a obedecerte a ti? Son fábulas, son cuentos lo que tú eres. Y prefieren hacer a un lado al Señor. Pero me llama la atención que se identifican más con los principios que el enemigo ha puesto que con los que el Señor ha hablado. ¿Por qué? Porque el enemigo te dice: haz lo que tú quieras, porque de esta manera vas a alcanzar el objetivo que yo tengo para ti: robarte, matarte y destruirte. Estaba hablando con un cristiano y este cristiano me estaba contando que había hablado con un ateo y estaba compartiéndole de Cristo, y este ateo, que es ateo, dice: oye, ¿ya conoces tú los principios de la iglesia satánica? Chihuahua, pero tú eres ateo y andas buscando los principios de la Biblia satánica. Dice: mira, te los voy a mandar. Y dice que se los mandó. Y vienen los principios, ¿verdad? Y no era nada grotesco, no era nada de que vas a sacrificar a la primera persona que... No era nada de eso, ¿verdad? Eran principios humanistas, ¿verdad? El humanismo está disfrazado de satanismo muchas veces. Y estos principios humanistas se los dio a esta persona, a este cristiano, y le dice: a ver, dime, ¿en cuál de ellos no estás de acuerdo? ¿Cuál de ellos para ti no te parece? Y este hombre los ve y le dice: hay muchos de ellos que están disfrazados, y se lo quería hacer entender, pero esta persona estaba cegada, diciendo que esos principios estaban correctos. Lo que no sabía esta persona atea es que al seguir esos principios le abría la puerta al enemigo para que el enemigo cumpliera el propósito que él tenía para ellos, el que habíamos mencionado hace algunos momentos: robarlo, matarlo y destruirlo. Este hombre decía, engañado: es que los satanistas ni siquiera creen en el diablo, no creen en Dios, no creen en nadie. Es simplemente un cuento que saben que no es verdad, pero que han puesto ciertos principios para que podamos seguirlos y nos pueda ir bien. Ellos también tienen sus principios para que les vaya bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aun y que crean que el diablo es una mentira, lo hacen al diablo su Dios. Y al ratito acaban sirviéndole y adorándole, y destruidas sus vidas a causa de querer hacer su voluntad. Definitivamente esas personas no tienen ni la más remota idea del engaño que el enemigo está trayendo para sus vidas y de cómo atrae el enemigo a la gente engañándola para devorarla. Prefieren no escuchar a Dios, ya que va en contra de su estilo de vida. Prefieren pensar que Dios no existe. Y como no lo escuchan, les llegan las consecuencias tarde que temprano por no ir en la dirección correcta. No quieren oír la palabra del Señor, no quieren escuchar el mensaje de salvación, no quieren escuchar el mensaje de vida eterna, las buenas noticias que tiene Dios preparadas para nosotros. Te voy a dar una verdad que es inconmovible. Seas o no seas cristiano, los principios establecidos en la palabra de Dios se van a cumplir en tu vida, aunque no los creas. Los resultados de escuchar o de no escuchar la voz de Dios van a venir, aunque seas budista, musulmán, ateo o cualquier apellido que te puedas poner. Por lo tanto, siempre es mejor estar atentos a la voz de Dios para que el Señor pueda actuar y obrar en cada una de nuestras vidas. Siempre es mejor poder obedecerle a Él y actuar conforme a su voluntad en todas las cosas. Por eso, mira, el primer y más grande mandamiento, el más grande mandamiento del cual habló Jesucristo, se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero antes de mencionarlo, hay unas palabras muy interesantes que dicen: escucha, Israel. Lo primero que dice ese pasaje es: escucha, Israel. Escucha, Shama Israel. Es el Shama Israel que le llaman los judíos. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y
Y luego dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento primero tiene una indicación de parte de Dios, un mandato que dice, escucha, porque si no escuchas, no vas a poder cumplir mi voluntad. Muy bien, y aquí vamos al tercer punto. Vamos allá, que es la fe, ¿ok? Entonces, tenemos que aplicar la fe. El tercer punto que tenemos es aplicar la fe. Ahora, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, en el verso 17. Dice la Escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si no escuchamos el mensaje. Y no podemos escuchar si Dios no ha hablado. Por eso me fui en sentido contrario. Entonces, primero oímos la palabra de Dios. Primero habla el Señor, después oímos la palabra de Dios y actuamos con fe. Nuestra fe debe de ser una fe activa, no debe de ser una fe pasiva. ¿Por qué? Porque muchos van a llegar delante de la presencia del Señor creyendo que tenían fe y el Señor les va a decir, no los conocí, hacedores de maldad. El tercer proceso para la obediencia, o el tercer paso para la obediencia, es la fe. Ahora, tenemos que tener esta fe viva, tenemos que tener una fe que tome acción, ¿ok? Una fe obediente al Señor. Y yo he visto que hay dos partes en las cuales la fe actúa. La primera es la persuasión, ¿ok? La fe actúa primeramente a través de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona, ¿ok?, mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Ahora, ¿la persuasión es buena o es mala? Háganle así o háganle así. Mala. Bueno, ya con el tapabocas no podemos hablar muy bien. La persuasión pues no es ni buena ni es mala. Es buena si te persuaden a cosas buenas y es mala si te persuaden a cosas malas. Para que podamos afirmarnos en la fe, el Señor en su misericordia nos va convenciendo. Fíjate qué interesante, el Señor nos convence para que podamos andar en sus caminos. Vamos a alcanzar a través de ello a completar el propósito que Él tiene para nosotros. Fíjate muy bien ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 9, porque el Señor nos da cosas buenas a través de la persuasión que Él nos da. Dice la palabra, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos ¿qué? Persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido persuadidos por el Señor para salvación? Levanta tu mano, ¿verdad? Unos cuantos. Persuadido en el griego es peipesmesa. Esa es la palabra en griego. Y la palabra peipesmesa significa convencer, ¿verdad? Persuadir, pero también es convencer. Qué interesante es que cuando nosotros no teníamos al Señor, tuvimos que pasar por una etapa de convencimiento. Algunos fue rápida, pero algunos nos tardamos años. ¿Cuántos nos tardamos años en que Dios nos convenciera? Nos convenció de distintas maneras, de muchas formas. A unos rápidamente, a unos con amor, a otros con amor también, pero de una manera dura. Fíjate lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 55 en el verso 1. Y aquí vemos al Señor tratando de convencer. Aquí vemos al Señor tratando de persuadirnos en amor, con cuerdas de amor, como le llaman muchos, todos los padres. Son, Señor, atrae a mis hijos con cuerdas de amor, ¿verdad? Queremos que los atraigan así, pero hay veces que las cuerdas de amor como que no hacen efecto en los hijos y tienen que recibir pues otra manera de ser persuadidos de parte del Señor.
Déjame te digo cómo el Señor nos atrae primeramente. Fíjate, imagínate al Señor hablándote a ti y diciéndote esto cuando tú estabas caminando fuera de su voluntad. Dice, a todos los sedientos. ¿Cuántos estábamos sedientos? ¿Cuántos estábamos sin el Señor? Dice, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Señor, pero si no tengo dinero, ¿cómo voy a venir y comprar y comer? Y luego dice el Señor, ven y compra sin dinero y sin precio vino y leche. Ven a mí, yo puedo darte todas estas cosas. Verso número 2. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Y tu trabajo en lo que no sacia. Alguien dijo por ahí, dime en qué gastas y te diré quién eres, ¿verdad? Hay gente que gasta su dinero en el alcohol, es un alcohólico. Hay gente que gasta su dinero en las drogas, es un drogadicto. Dime en qué gastas tu dinero. Lo gastas en mujeres, eres un adúltero, eres un fornicario. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Y luego con las palabras de amor del Señor dice, óyeme atentamente y come del bien y se deleitará tu alma con grosura. Te voy a dar de lo mejor, te voy a dar de lo más valioso. Acércate a mí, yo te lo quiero entregar. Verso número 3. Inclina tu oído, escúchame, escucha mis palabras, escucha lo que yo te estoy tratando de decir. Inclina tu oído y amén. Inclina tu oído y ven a mí y vivirá tu alma y haré contigo pacto eterno, las misericordias firmes a David. Qué palabras tan preciosas de parte de nuestro Dios. ¿Con qué más amor quieres que Él te hable? ¿De qué manera te vas a acercar a Él para hacer lo que Él te está pidiendo? ¿Por qué cerramos nuestros oídos al Señor? Dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismo cisternas rotas que no retienen agua. Qué triste es cuando la gente cierra sus oídos al Señor y no quiere saber nada de Él. Y qué gozo y qué alegría hay en la vida de una persona que decide abrir su corazón a Cristo, ser transformado y ser lleno de su poder y de su gracia. Aquí está el Señor persuadiendo apaciblemente con todo su amor y con toda su misericordia, animándonos a que nos acerquemos a Él. ¿Y qué hacemos? Pues aquí podemos hacer dos cosas. La primera, acercarnos al Señor. La segunda, estar como estábamos antes. ¿Ok? Son dos decisiones que nosotros tomamos. Si nos acercamos al Señor, entonces vamos a empezar a trabajar en ese proceso de la obediencia hasta que nuestra obediencia sea perfecta, hasta que se complete la obra en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a ir ya caminando en un camino de vida. Pero cuando rechazamos al Señor y decidimos actuar en obediencia, pregunta, ¿el Señor nos sigue persuadiendo o no? Nos sigue persuadiendo porque Dios nos ama. Pero ahí entonces el Señor empieza a utilizar otras maneras. El Señor empieza a utilizar otras formas. ¿En cuántos de nosotros el Señor utilizó unas formas más duras, más difíciles, verdad? En las cuales tuvimos que venir a sus caminos. ¿Por qué? Porque no obedecimos a la primera. Así dicen los padres, ¿no? Obedece a la primera. Ya a la tercera, para los niños, pues ya no les va tan bien, ¿verdad? Ya hay corrección. Y el Señor así nos llama, nos corrige, nos enseña el camino que debemos de andar cuando nosotros somos persuadidos a hacer
lo que el Señor nos está llamando. Entonces, el Señor en su gran amor y en su gran misericordia nos persuade. Voy a este punto, al de la persuasión, a que nosotros nos acerquemos. Trata de convencernos de que nos va a ir bien. Estamos persuadidos, dice la Escritura, de cosas mejores que son hacia la salvación. ¿Qué mejor hay que ello? Y bueno, la segunda parte de la fe es la acción. Porque no solamente se trata de ser persuadidos, se trata de tomar decisiones. Y ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso número 20, dice la palabra: mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si no tomamos la decisión de obedecer a Dios, por más fe que tú tengas, por más que creas en Dios, tu fe es muerta y no vas a poder alcanzar el plan de Dios. No vas a poder cumplir el objetivo que el Señor tiene para ti. Ahora, volvemos al punto de un inicio. ¿Qué porcentaje debemos de tener de obediencia para con el Señor? ¿50? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿80? ¿90? Yo tenía un empleado que obedecía el 60%, cuando bien me iba, obedecía el 70% de las veces. Y un día se presentó ahí conmigo y así como yo le vi como que quería pedir un aumento, ¿verdad? No sé por qué me pedía el aumento, si le pagaba como 100,000 pesos y era el chofer. No es cierto. Pero llegó y dijo: bueno, ¿cómo ves mi trabajo? ¿Cómo he estado? Y él estaba muy entusiasmado y decía: no, hombre, es que mira, hice esto, hice aquello. Y me dio el 50% bien que estaba haciendo. Pero yo le dije: bueno, mira, qué bueno que tú lo has hecho, nada más que también te faltó hacer esto otro y esto otro y esto otro y esto otro, y hiciste mal esto, y tuvimos problemas con tal cliente porque tú no hiciste esto que te había pedido, y tuvimos problemas con este otro por Entonces ahí pues él se dio cuenta de su realidad, y esa realidad a mí me estaba afectando en el negocio que yo tenía o que yo tengo, ¿verdad? Me estaba afectando y eso me estaba causando problemas. Y nosotros le causamos problemas al Señor cuando no decidimos hacer las cosas al 100%. Aún y que las hagamos al 90%, el 10% nos puede afectar de una manera radical en nuestras vidas. Tenemos que obedecer al Señor al 100%. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poner en acción lo que nosotros hemos creído, en quien nosotros hemos creído y a quien nosotros nos escuchamos también. Por eso el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice: ¿podrá la fe salvarle? Ay, híjole, como que aquí hay algo muy interesante, porque ¿por qué somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Pero si ese medio no está funcionando bien, ¿somos salvos o no somos salvos? Porque dice aquí el apóstol Santiago: puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras. Entonces tu fe es muerta. Y si la fe está muerta, pues es que no tienes fe, es que no tienes una fe viva, es que no le estás creyendo a aquel que te está hablando. Y como consecuencia, tu salvación no existe. Vas a llegar delante de la presencia del Señor y el Señor va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué interesante esas palabras. La obediencia al Señor salva, trae bendición. Es el camino en el cual nosotros tenemos que andar, en el cual nosotros tenemos que caminar, en el cual nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor esté hablando. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que caminar al 100% en todas las cosas a las cuales el Señor nos está llamando. Quiero finalizar con una historia de una muchacha llamada Gracia. Esa muchacha
había ido a un internado, le habían mandado a un internado y era de esas muchachas un poco rebeldes. Yo no sé si por eso la mandaron, pero llegó a un internado para señoritas donde iba a poder estar ahí para estudiar en un colegio conocido. Y cuando se matriculó, le dieron un reglamento en donde venían varias instrucciones que ella tenía que seguir. Desgraciadamente para ella, este reglamento le pareció pues algo irracionable. No le parecía en lo más mínimo el hacer todas esas cosas que tenía que hacer. Y al leerlo y al estar ahí con algunas otras compañeras con las que ya había platicado, les dice a ellas: yo voy a hacer estas cosas a mi manera. Yo no voy a permitir que me digan qué es lo que debo de hacer a la manera de ellos. Voy a hacer lo que yo quiera, como yo pueda hacerlo. Y ese mismo día donde ella recibió el reglamento y donde estuvo ahí platicando con estas otras muchachas, una de ellas conocía a la directora y se la presenta ahí en el momento en el cual iban a cenar, y se acerca la directora con ella y dice: bueno, ¿puedo sentarme aquí? Y se sienta la directora y empieza a entablar una conversación junto con esta muchacha que a ella le agradó mucho la directora. Y ya cuando terminaron toda esta plática, le dice a su amiga: oye, qué mujer tan simpática. Cada vez que hablaba, algo me atraía, o sea, algo me hacía sentir bien y estar en paz. Me quitó ya el enojo y todo lo que traía por haber visto ese reglamento. Conforme fueron pasando los días, ella fue conociendo a esta directora y ya no era solamente estar enojada, ya su enojo se había quitado del reglamento, ya ni siquiera se acordaba del reglamento. Conforme fue conociéndola, al contrario, estaba pensando en hacer cosas que le agradaran a esta directora, de lo bien que le caía y de lo bien que la había tratado y cómo la había puesto en un lugar especial ahí en ese internado en donde estaba. Qué interesante es que de la misma manera nosotros venimos a la presencia de Dios también. Qué interesante que de esa forma el Señor también nos atrajo a muchos de nosotros. Veíamos la Biblia o escuchábamos a la gente que conocía del Señor y decíamos: ¿qué? ¿Esos reglamentos, yo seguirlos? Ni loco. ¿Qué? Andar haciendo todas esas cosas que ustedes hacen, ustedes son fanáticos. ¿Qué? ¿Andar en la voluntad de ese Dios que tal vez ni existe? No, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero a medida que el Señor se va revelando sobre nuestras vidas, a medida que le vamos conociendo, a medida que vamos caminando en sus pasos, nos empezamos a olvidar de esos reglamentos, no porque no los queramos hacer, sino porque ya los empezamos a practicar. No nos damos ni cuenta y empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Empezamos a caminar en la vida en el Espíritu. Empieza a haber vida y empieza a haber paz en cada uno de nosotros. Nos empieza a ir bien porque el Espíritu nos está guiando y nos lleva a actuar en esos mandamientos que un día despreciamos, pero que después fueron un deleite para nosotros, ya que esos mandamientos, como dijo Jesucristo, no eran gravosos. Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él ha puesto una palabra para cada uno de nosotros, para que podamos seguirla, para que podamos caminar en ella, para que podamos obedecerla y para que nos vaya bien. Estamos persuadidos de cosas mejores. Y hoy el Señor quiere tocar tu vida. Hoy el Señor quiere que tú te puedas acercar a Él. Hoy el Señor quiere que tú puedas conocerle, porque Él es mejor que esa directora que era tan amable con esa muchacha. Él tiene un plan perfecto para tu vida y Él quiere romper con todas esas cosas que te tenían atado, que te tienen atado del pasado. El Señor quiere darte una vida abundante y el Señor nos está persuadiendo a tomar esa decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Obedecerlo aún y a pesar de ti mismo? Déjame decirte que no hay nada mejor que poder seguir sus pasos. Las consecuencias
tú las vas a ver muy pronto. El fruto se va a manifestar sobre tu vida. Ya experimentaste el fruto de no hacerle caso al Señor. Ya experimentaste el fruto de apartarte de sus caminos. Hoy viene el fruto de poder obedecerle y de andar en su voluntad. Y si ese es tu deseo y tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón al Señor, hoy el Señor está tocando y Él está llamando. Tú necesitas escucharlo. Tú necesitas oír. Tú necesitas quitar de tu vida todo lo que está estorbando para que su obra pueda ser hecha en ti y a través de ti. Y si ese es tu deseo, yo te voy a invitar a que ores conmigo. Repitas estas palabras después de mí y le digas al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido que me Te limpies. pido que me limpies. Te pido que me laves, Señor, Te pido que me laves, Señor, y que me hagas una nueva criatura en ti. y que me hagas una nueva criatura en ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer más ya la mía. No quiero hacer más ya la mía. Guíame en tu verdad. Guíame en tu verdad. Creo en tu muerte Creo en tu muerte y creo en tu resurrección. y creo en tu resurrección. Quiero vivir una fe viva, Quiero vivir una fe viva, una fe que actúe, una fe que actúe, que accione, que accione, que tome que decisiones tome decisiones en base a tu voluntad. en base a tu voluntad. Guíame con tu espíritu Guíame con tu espíritu y ayúdame, Señor, y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí con tus ojos cerrados. Hay gente que hizo esta oración por primera vez. Levanta ahí tu mano nada más. Dile: yo hice esta oración por primera vez. Quisiera orar por cada una de esas personas que hicieron esta oración por primera vez. Yo quisiera que pudieras inclinar tu rostro y decirle al Señor: Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en cada una de estas personas, Señor. Gracias porque tú les has tomado con tu mano, Señor, y tú les quieres llevar, Señor, a cumplir ese propósito grande y glorioso que tú tienes para sus vidas. Gracias porque los que te hemos conocido, Señor, sabemos que nuestra vida tuvo un cambio rotundo para bien, Señor, y que no nos arrepentimos de la decisión que tomamos al seguir tu voluntad. Toca cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Llénales de tu poder y de tu presencia, Señor, y que puedan conocerte y alcanzar todas esas cosas a las cuales tú les quieres llevar, Padre. Cumple tu propósito en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Yo quisiera orar también por aquellos que quieren romper con situaciones que hay en su vida que no han sido rotas aún. Maldiciones generacionales que te tienen atado, cosas que no te han permitido obedecer al Señor. Yo creo que es un tiempo en el cual tenemos que ser renovados delante del Señor. Tenemos que aprender a escuchar su voz y a obedecerla para que nos vaya bien en todas las cosas a las cuales Él nos quiere llevar. Y si tú quieres hacer cambios en tu vida en este tiempo, ponte de pie ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, yo anhelo y deseo que tú hagas una transformación en mi vida. Yo anhelo que tú me cambies, Señor, y que me renueves y hagas nuevas todas las cosas en mí. Dile ahí al Señor esas palabras mientras le adoramos y le exaltamos.